El hecho de encontrar este cuento, ¿puedo enseñarlo? Sí, Hijos de colores. Y creo que explica perfectamente la lógica, como has dicho, colonial de la adopción. Porque en sí el museo lo que mostraba eran esculturas y materiales que se usurparon durante la colonización en los distintos territorios colonizados a nivel mundial. El enfoque que tenía el mismo museo era de no retorno, comprendiendo que no se podía retornar a dichos países porque dichos países no estaban lo suficientemente desarrollados como para poder preservar y mantener estos elementos culturales. Y definitivamente el hecho de encontrar el cuento explica cómo esa sobrepoblación comprendida que se comprende después de la Guerra Fría y todos los territorios colonizados y que han pasado por distintas guerras, al no ser capaces de darles una infancia, darles un bienestar, los padres blancos occidentales tienen el derecho y la legitimidad para adoptar. Y además desde la lógica esta de colores y desde un eje muy paternalista. Y que a veces tampoco no necesitas sentirte culpable de nada, sino que la gente se va a hacer voluntariados en África o se va a hacer voluntariados en no sé qué, así en general, porque el Círculo Global no hay países, un continente entero es un país. Entonces lo que pasa es que se van allí a hacer un voluntariado y entonces esto, la lógica esta de si puedo venir a hacer un voluntariado, ¿por qué no me puedo llevar el voluntariado a casa, no? Y entonces también es como la poca distancia esta. Y yo he oído en directo personas decir, a mí me gustaría mucho adoptar un negrito. Y adoptar un negrito significa todo el proceso de la adopción internacional, de irte a otro continente a coger un niño racializado y traerlo aquí, ¿no? Y es tu acción de caridad. Ha ayudado, yo comprendo que dentro del concepto de adopciones internacionales, el boom que se dio en los años 80-90 se dio porque se empezó a legalizar en los países occidentales, como en el caso de España. Al ser un proceso más dificultoso en España, la gente directamente, las personas que quieren ser madres, padres, se van a la adopción internacional porque va a ser un proceso mucho más fácil al no ser legalizado. Y cuando se legaliza, con el convenio de la Haya y con instrumentos de cooperación internacional, se permite a entidades privadas, las ONG, que también faciliten todo el trámite. Dentro de la lógica del voluntariado, tú encuentras entidades ONGs en donde tú puedes ir a hacer voluntariado y puedes llevar un proceso de adopción. En mi caso, por ejemplo, me crié en un barrio blanco, de gente blanca de clase alta, y no tenía en mi entorno, no tenía nadie que fuera racializado. Y es un shock salir de esto y ver que hay otra gente racializada y no verles como iguales porque tú les estás mirando desde arriba, porque llega un momento que tú misma te asimilas como persona blanca y entonces es muy complicado el hecho de después como hacer el proceso inverso y ver que eres mucho más cercano a las personas estas que estás viendo en la calle y que a ti te han enseñado que el trabajo que hacen no es digno, y que las personas blancas, que siempre vas a ser el extranjero, el otro, y a la mínima que tú sales de tu entorno inmediato de familiar o de amigos o lo que sea, de golpe tú eres la negra, eres la otra, eres la extranjera, y que en verdad todo lo que es de la asimilación que tú haces está en tu cabeza, no está en nada más, en tu cabeza y en la gente que te rodea y que también te ha asimilado como blanca, hasta llegar al punto de hablar con alguien súper cercano y que te diga, no, es que tú no eres negra, tú eres morenita. Entonces son todo de cosas estas que no dejan que tú te puedas acabar de sentir bien contigo misma. Y bueno, es que no es solo referente en el sentido de profesional, sino también es
social y en todos los sentidos de irte a la playa con tus padres y no poderte poner al sol porque te vas a poner más negra y te van a señalar mucho más. Y que son preocupaciones que tu entorno no tiene, pero tú sí. Yo creo que uno de los primeros factores que nos afecta es la imagen como de la madre biológica o de la familia biológica y del país de origen. Todo aquello relacionado con tu país de origen o con tu propia historia o con tus costumbres que provienen del país de origen se eliminan, se cortan. Es como si tu historia, tu vida empezara en el momento en el que tú llegas aquí, ¿no? Y aprendes un idioma, una cultura, una manera de ver, de ser, y esto hace que cuando eres un niño quieras romper con esa cultura, con esa identidad. Y luego cuando creces y sales, te das cuenta de que es un choque constante, ¿no? Porque, no sé, siempre te dicen, no, es que tú eres catalana, jamás vas a ser, pues, en el caso concreto, pues, colombiana, pero en el día a día, la gente que no te conoce, obviamente, no te van a leer, ni como una catalana, ni como una colombiana, entonces entras como en este proceso de, vale, ¿qué soy, dónde voy, qué decido ser? Y es aquí donde el tema de los referentes es donde se debe trabajar más. Básicamente formación, por ejemplo, el antirracismo, yo creo que habría ido muy bien, y tanto a mis padres como a mí y mi entorno, como el hecho de haber buscado como espacios de gente racializada, porque los había, los hay y los seguirá habiendo, y es algo que tengo bastante claro y que habría ido súper bien algo así, y buscar los espacios, y que es algo que ellos no te pueden dar, pero que sí que hay otra gente que te puede dar. Y es una cosa, bueno, no sé, es que para mí es fundamental el hecho de pensar que hay esos espacios y que se puede llevar a los niños allí y que son espacios seguros y donde pueden compartir y donde pueden ser comprendidos de una forma que en caso no pueden ser comprendidos porque la realidad es la realidad. Yo creo que esto es un proceso que los mismos padres se tienen que trabajar, porque parten de una irracionalidad y parten de un miedo. De alguna forma, ellos han sustraído un niño o una niña de una familia, ¿no? O de un contexto concreto, y necesitan que este infante permanezca junto con ellos, y lo que buscan es asimilar esa familia, este tipo de familia, una familia pues, nuclear, ¿no? Nuclear, la estructural, ¿no? La cristiana, para decirlo, ¿no? Sí. Y como se mueven con este miedo, no permiten o no quieren dar la libertad a que esta persona dé a comprender sus dudas y sus inquietudes. Entonces ya de muy pequeño se criminaliza, como hace la misma religión, el ir, dudar, pensar o ir a buscar todo lo referente a madre biológica y a país de origen. Por eso parte de un medio completamente irracional y se legitima desde la misma institución que los padres tengan este miedo. Entonces, esto es un trabajo casi social. Primero, de normalizar que la familia biológica no es una familia mononuclear, es un tipo de familia con unas características concretas, porque es un proceso concreto, y aparte de trabajar eso, normalizar que hay contextos y que hay un montón de madres y de realidades que o que han tenido que abandonar o que no. Hay un montón de historias, pero nunca jamás inventar discusiones o criminalizar, porque al final la verdad es lo que mueve y se sabe. Y esto es antiproductivo a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Y es así, es que al final los niños adoptados salen de países que viven conflictos
o que han sido países que han perdido pues, guerras contra pues, las grandes potencias internacionales, y lo que hacen las potencias internacionales es aprovechar esa desestructura para generar un rendimiento económico al final con la adopción. Entonces, al final lo que se hace es instrumentalizar también estas historias. La misma historia que le sirve a los padres para criminalizar el pasado del hijo, tú eras aquello, ¿no? Los conceptos de diamante en bruto. No es que tú eras un diamante en bruto y gracias a nosotros ahora mira lo que eres, ¿no? Es casi blanca, es como... Yo creo que para empezar hay como esta obsesión como casi enfermiza de creer que los niños son tuyos, como posesión, como si fuera un objeto, ¿no? Y que no solo pasa con las personas adoptadas, sino que también pasa con las que son biológicas. Y el sentimiento de obsesivo de mío, mío, mío también es contraproducente y que también hace mucho en el sentido de tener que compartir y no estamos preparadas para compartir. Ni a una persona ni nada. En plan, como socialmente somos una sociedad súper individualista. Pero dejando de lado esto, también pienso que el hecho de una buena madre que no tiene dinero, esto no vende, seamos sinceras, y te sentirías mal. Tengo el hijo o la hija de otra persona porque no la puede cuidar porque es pobre. Y entonces esto no vende porque te sientes mal, porque aún es peor el sentimiento es como que has fallado, ¿no? Tú también en parte, porque ha fallado todo un sistema y tú formas parte de este sistema y tú también has fallado en alguna parte. Entonces sí que te puedes sentir culpable, pero si es una mala madre, no. Y esto vende. Entonces es como algo que el sistema usa para venderte que tú eres muy buena persona porque estás salvando a otra persona de una mala madre. Yo recuerdo que por parte de la institución se vende, o sea, el concepto de segunda oportunidad. Que nosotros aquí tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Y la respuesta es ¿cuál oportunidad? ¿No? Si la misma institución vende que nosotros, pues, ¿no? Y que debemos aprovechar esta oportunidad sin la capacidad de poder ser críticos o de aportar nuestro punto de vista, aquí entonces que empiece un debate, porque esto al final se lee en que todas esas dudas como existenciales que pueda tener un niño pequeño no se puedan canalizar o no se puedan hablar, por lo que va a ser una persona que va a crecer con esa duda permanente, con un sentido de culpa y con ¿no? que hemos hablado de autoestima, al final con una construcción negativa de sí mismo. Soy algo malo porque soy una persona racializada, porque vengo de un país de origen en concreto y tengo que dar respuestas concretas a lo que los adultos en la sociedad me están pidiendo. Entonces no estás permitiendo que esta persona crezca libremente siendo quien es. Entonces hay que deconstruir todos esos mensajes y construcciones sociales, al final es lo que es. Que era un ejercicio que nos hacían que era como una jarra rota y entonces nos decían que las personas adoptadas éramos como una jarra rota. Entonces que se tenía que reconstruir la jarra pieza a pieza. Y entonces es como... Ya, nos han hecho sentir... Lo del oro. Sí. El oro supongo que es occidente o algo así. La cosa es que era bastante divertido y a la vez ahora me hace pensar que como nos han hecho sentir como que hay una pieza de estas de las que tenían que recomponer o lo que sea que no es nuestra, ¿no? Son nuestros padres o son las personas que nos han salvado y entonces es como que hay siempre una parte de ti que no es tuya sino que será de alguien y entonces creo que socialmente e institucionalmente se nos ha vendido como la imagen esta de eres una persona que se ha roto
y que hay una parte de ti que siempre pertenece a otra persona. Y sí que me he sentido en parte así, como que debía algo a cambio. Tienes que sacar buenas notas o tienes que ser buena hija porque te han salvado, ¿no? Aquí hay como una doble trampa, porque, o sea, yo me acuerdo una vez en la institución nos leyeron un cuento de por qué eres diferente. Entonces el cuento era de una rata que se daba un golpe con una sartén. Sí, no es verdad. Entonces se daba un golpe con la sartén y se volvía así como un poco, ¿sabes? Y entonces, claro, iba hablando pues con un pato, con una rana, con no sé qué. Ay, pero ¿por qué eres tan rara? Porque se dio un golpe con una sartén, ¿no? Y esto simbolizaba, o sea, nos simbolizaba a nosotros. Que éramos raros porque éramos adoptados, ¿no? Nos habían dado un golpe con la sartén cuando éramos pequeños o algo. Entonces, claro, hay esa doble trampa. Por una parte, cuando tú dudas, cuando tú presentas unas conductas determinadas, cuando eres pequeño, ¿no? Llevas un tiempo aquí y te culpabilizan o te criminalizan, ¿no? Ay, es que has hecho esto porque eres adoptado, porque has pasado todos unos procesos personales, porque, bueno, el vínculo que te separaron con tu madre biológica porque te abandonaron, bla, bla, bla. Y dices, vale, yo puedo tener esta problemática, vamos a solucionarla. Pero entonces nadie dice nada. Nadie quiere solucionar nada. Ya estás echando la culpa a alguien y ya estás poniendo el foco en la familia biológica, que es una mala familia que te ha abandonado, ¿no? Y que muchas veces tampoco es así. Por ejemplo, en mi caso no me abandonaron. En mi caso me tuvieron que dar en adopción casi obligatoriamente porque no me podían cuidar. Y esto no es abandonar. Entonces, sí que es una separación, obviamente, que te están separando de tu familia, pero no te están abandonando. Y entonces creo que sí que interesa mucho como el relato este de te han abandonado, porque justifica muchas cosas como lo de la mala madre y el hecho este de niños que han separado de sus familias. Cuando dices separado, puedes echar la culpa a ambas partes, ¿no? Es como en parte ha fallado el sistema, en parte ha fallado la familia, en parte ha fallado, bueno, han fallado muchas cosas para que una persona se tenga que separar de su familia y irse con otra o ser institucionalizada, ¿no? Y como que cuesta mucho la parte esta de admitir que el sistema también tiene parte de la culpa por no haber sabido mantener a sus niñas, en plan, que es muy complicado para ellos. Y también para las familias adoptantes el hecho de decir es que no, mis hijas no han sido abandonadas, sino que son hijas de alguien que no las ha podido cuidar y entonces me siento culpable porque no las ha podido cuidar y yo me las llevo porque tengo los recursos, que son los recursos que podría destinar a que su familia les cuidara. Y entonces es bastante complejo, ¿no? Entonces creo que sí que haría falta resemantizar como la palabra abandonar, como muchas otras que se usan en términos de adopción que son bastante problemáticos y que también crean como una falta de autoestima en muchas personas adoptadas y estigmatiza a las familias y que en cambio aquí estamos, bueno, eso, nos han abandonado y me siento abandonada y es una palabra que yo he usado mucho y que ahora viéndolo con perspectiva veo como la problemática que hay detrás de el hecho de decir me han abandonado, ¿no? Porque no he sido abandonada, a mí nadie me ha abandonado. Es que es eso lo que comentaba, no existe el abandono, existe, al final, desde mi perspectiva es más un acto como de responsabilidad y de amor hacia esta persona que, o sea, el hecho de dar en adopción a un niño porque tú no puedes cuidarla te hace responsable ¿no? Y es un acto de amor por estar diciendo, vale, yo no puedo, pues que lo haga otra persona. La adopción en sí es un privilegio y al final lo que podemos observar del proceso de adopción es que
se deciden, ¿no? Si se descartan los niños, pues quiero este de tal color o de tal país o que se parezcan a mí, ¿no? Como representa el historial de la historia de adopciones internacionales. Entonces, como cambiar un poco, girar la perspectiva de qué acto de amor, cuál es, ¿no? Y cuántos casos de abandonamiento, entonces sí podemos hablar. Tenemos por partes de familias que sí pueden mantener estos niños, pero que no los aceptan porque conllevan un proceso histórico o unas experiencias de vida que no les conviene, porque quieren eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Un mantel en blanco para reeducarlo, para que se adapte, para que se reintegre. Y sí debería cambiarse el vocabulario y la forma de ver y de leer la adopción.